A días nomás de las elecciones nacionales en versión balotage, estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República, Yamandú Orsi. Antes quiero decirles que llegó el préstamo para pasivos del Brou con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrou. Para atención presencial en sucursales, consulta en brou.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Me meto lleno en algunos temas. Por ejemplo, el tema que, según las encuestas, más le importa a los uruguayos, que es la seguridad pública. Desde la izquierda se señala la mala gestión de seguridad pública de este gobierno y se le pega una y otra vez. Ahora con Martinelli, antes con Heber, antes, bueno, a Larrañaga no tanto porque el tiempo que gobernó los números eran muy, también en pandemia, pero eran muy buenos. Pero este gobierno contesta, nosotros bajamos todos los delitos. En homicidios nos hubiera gustado bajar más, pero con la misma metodología y los mismos trabajadores del observatorio logramos bajar los delitos. De hecho, Delgado enfatizó en este punto en el debate del 17 de noviembre. ¿Tú sos de los que cree que los números, de los que descree de los números oficiales que da el gobierno? No digo maquillaje, pero de repente que hay un subregistro como me han comentado algunos dirigentes frente amplistas. Dos cosas. Lo primero, mi crítica hacia el tema de seguridad fundamental es la forma de abordarlo desde el espectro político. Eso es la primera crítica. Jamás van a oírme hablar a mí, jamás hablé mal, no, jamás responsabilicé individualmente o a Larrañaga, a Heber o al propio Martinelli, porque es un tema bastante complejo. Lo que sí critico, y le critico a este gobierno, la banalización de la discusión desde que fueron oposición hasta ahora. Creo que no se lo toman con la seriedad que se merece. Dicho de otra forma, creo que con la intención de llevar agua para el molino electoral, la discusión se da a un nivel que no es el conveniente. Entiendo el punto, pero si vamos al meollo, ¿crees en las cifras que da el gobierno? La segunda parte. Si yo tengo que en algún momento de este gobierno, desde el interior del país llegó la noticia de que se había ordenado no registrar alguna denuncia, te deja siempre esa sospecha. Vamos a dar por bueno algunos números, lo que no creo y no es real, que hayan bajado la cantidad de homicidios. Vamos arriba de los 350, va a ser el año, sin duda, más complicado en tema de homicidios. Lo que sí ha cambiado, y le pido al poder político en general seriedad en esto, ha cambiado la forma del crimen o del delito. Es mucho más doloroso, mucho más preocupante el nivel de violencia que está teniendo hoy. Porque el hurto es el hurto, la rapiña tiene muchas gamas, la rapiña es el uso de la violencia y ahí tenés muchas cosas, lo que no estábamos acostumbrados a que aparecieran noticias, por lo menos cada 15 días entra un menor de edad baleado a un centro hospitalario. Cada 15 días, eso es el promedio. Eso es un dato que antes, esto es una realidad que antes no teníamos. ¿Cuánto es en la planilla Excel este delito? Y capaz que sí, que en algunas cosas han andado mejor y no hay por qué pensar lo contrario. Ahora, convengamos y aceptemos que el crimen está operando de manera distinta, que cosas que antes veíamos en las películas o las veías que pasaban en otros países lejanos empezaron a pasar en Uruguay. Y yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer como que ese bicho no existe y decir, no, ustedes se lo están imaginando, o asumir la realidad y decir, precisamos toda una mano en esto. Está bien. ¿Por qué? Porque esto no lo resolvés desde un partido político. Está claro. Ahora, desde el oficialismo he hablado con Andrés Ojeda, con Luis Calabria, con el propio Delgado, con Gustavo Zubía, y la lista sigue. Dice, pero ¿cómo es la cosa? Resulta que esto fracasó con Bonomi, recuerdo el hashtag Bonomi, ¿no? Manini con aquella promesa de se acabó el recreo, es decir, ese discurso que tú decías de la anterior oposición que hoy es gobierno, y vaya así, el tema seguridad le costó en parte la derrota al Frente Amplio en 2019. Y dicen, y ahora el Frente va a volver a contar con los padres de aquella derrota en seguridad,
con Mario Lallera, con Gustavo Leal. Sé que también hay otros nombres, sé que está el ex fiscal de corte Jorge Díaz, que está Juan Faropa, ahora está Biorgan también. Está Rivero. ¿Cómo? Rivero. El inspector Rivero, que era el asesor de Talvi y de Ojeda en la campaña anterior. Sí. Pero digo, cuando el oficialismo dice, ve los nombres de Leal y Lallera, se frota las manos, porque dice, si con aquellos fracasaron, ahora están hablando de los mismos. ¿Por qué ahora la gestión en seguridad sería distinta, sería exitosa en un eventual gobierno frentista? Porque la política criminal tiene que cambiar. Si nosotros nos detenemos solo en los nombres, yo podría decir, vos, tuvieron que echar a Heber, tuvieron que echar al viceministro. Yo no me lo agarro con ello. Yo tengo mucho respeto por la gente que hace el esfuerzo para que las cosas funcionen mejor. Para mí fue un despropósito y un abuso lo que se hizo con los nombres de las personas en el periodo anterior. E incluso escuché a actores de peso del actual gobierno decir, o estás con la policía o estás con el delincuente. Mis enemigos no están en los partidos políticos. Mis enemigos son el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción, el crimen organizado. Ellos te señalan con el dedo haciendo responsable, nada menos que a profesionales de la seguridad. Yo con las personas que mejor articulé en todos estos años los temas de seguridad, con el jefe de policía de Canelones, yo no le pregunto qué voto, qué vota, no tengo ni idea. O puedo tener una idea, pero ¿saben qué? Es un profesional. Yo tengo mucho respeto por los profesionales y cuando se la agarran puede ser con Lallera o bueno, con los que están hoy. Yo, el director nacional de policía, el actual, le tengo mucho respeto. Ahora, también hay que decir que en este gobierno lo que se apeló fue a traer veteranos que pertenecían a la vieja forma de llevar adelante la seguridad y creo que no les dio demasiado resultado porque si uno mira, pasaron 43 jefes de policía por la jefatura de este país en este periodo de gobierno. Sí, tú lo dijiste en el debate. Eso es ahora un dato de la realidad. Yamandu, pero me quiero meter en las medidas, porque a la gente le importa. Está bien, si al frente le costó bajar los delitos la última vez que fue gobierno, ¿cómo ahora va a lograr una gestión exitosa? Pienso en medidas puntuales. Delgado, sentado ahí, decía, bueno, propongo crear un grupo multifuerza para combatir el narcotráfico en territorio nacional, impulsar estrategias similares a las que despliega la Dirección de Investigación Antimafia en Italia en persecución de estas organizaciones criminales. Es una medida puntual. ¿Se puede estar de acuerdo o no? ¿Qué medidas podés contarnos tú que tomaría un gobierno tuyo para atender el narcotráfico en particular? Lo primero es entender que hoy hay dos candidatos a la presidencia. Yo vengo de la fuerza de la oposición y él es gobierno. Me hubiese gustado que estas ideas que tiene tan firmes las hubiese podido aplicar, porque era nada menos que el secretario de la presidencia. Primer observación. Segunda, nosotros planteamos cuestiones bastante más simples. Por ejemplo, es evidente que falta personal. Hay un tema de salud en la policía y que tiene que ver con salud mental que está generando un daño. Por lo tanto, planteamos 2.000 efectivos más de arranque. Precisamos 2.000 más para empezar. Te escuché decir eso. Sí. Segunda cosa es si la tecnología arrancó con el gobierno del frente, pero no voy a... Sí. Vamos a decir que... Hubo una gran inversión en equipamiento, en tecnología. Nos quedamos cortos. Que igual no dio sus buenos resultados, pero la inversión... No dio los resultados queridos, pero sirve y sirve para mucho. Sirve para disuadir, para que la justicia resuelva mejor, sirve para que a nivel operativo se funcione mejor. Bueno, hay que llegar a un nivel hay que llegar al volumen de 20.000 cámaras, dado lo que hoy tenemos. Se necesita mucho más control de la frontera. El Frente Amplio en su momento resolvió al final del periodo llevar al ejército al control de frontera. Este gobierno lo instrumentó. Creo que faltan fuerzas, o sea que habría que reforzar. El espacio aéreo nuestro es un colador, de verdad. Anunció el otro día Delgado que van a comprar aviones, lo va a comprar el gobierno que viene. O lo mismo que las lanchas. Fue tanto el lío y tan malo el manejo en estos años. El mar territorial también es un colador. Bueno, tuvieron 5 años para resolver comprar 2 lanchas. 5 años para resolver traer aviones nuevos, que supuestamente después vienen con radares. Las rutas son de control. Un país que pasó de ser un país de tránsito a un país de acopio, vos vas por el interior, no tenés fuerzas desplegadas. Me quiero detener en los 2.000 efectivos policiales más. Y lo otro. No solo hay que seguir... Es buena cosa que se hayan dado cuenta que de repente alguna de las fuerzas en Italia... Pero yo diría también algunos ejemplos bastante más cercanos, lo que está haciendo la provincia de Santa Fe, que le está dando bastante resultado, donde operan fundamentalmente en las cárceles, desde ahí hacia afuera. Yo creo que lo tenemos bastante más cerca y es cierto que
hay que tener una mejor cooperación con las agencias, y acá en Uruguay siempre miramos a Estados Unidos. Las agencias europeas, los británicos son muy buenos, deberían darnos una mano mayor, porque la cocaína que sale de América pasa por Uruguay, se acopia en Uruguay y sigue, va a Europa. Entonces, son ellos los que tienen que ayudarnos. Ya que hablas de cárceles, ¿qué es eso de la desprisionalización? ¿Es liberar presos como en 2005? ¿La ley de humanización carcelaria? No. Mira, yo sí, vamos a decirle al ciudadano. Porque suena, ¿qué pasa si yo le digo suena parecido, por sí, eso. Sí, está bien, pero pasa que hay como una reiteración, que el Frente Amplio va a abrir las cárceles. No, por eso está bueno está bien. explicarlo. ¿Qué pasa si yo le digo a la ciudadanía que hay 9.000 presos que por año salen? O sea que le abrimos la puerta. Nos sorprenderíamos todos. Bueno, por día son 30 personas que son liberadas. ¿Por qué? Porque cumplen la condena. Claro. Miles. El tema es cómo esa gente sale. ¿Y qué estás haciendo tú para cooperar, para colaborar con el tema de la seguridad, con la gente que la justicia envía a prisión? Yo creo que lo que estamos haciendo es sacar los peores de lo que entraron. Y no le echo la culpa a nadie. No es reproche, es un dato de la realidad. Hoy capaz que podríamos decir estamos mucho mejor en seguridad, porque antes teníamos 8.000 presos, después tuvimos 10.000, ahora tenemos 16.000. ¿Eso es un dato del éxito? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que tenés que mirar es qué pasa con la gente que pasa por allá adentro. Entonces, sin duda hay un problema ahí en la rehabilitación. Entonces digo que no es solo encerrar. ¿Encerrar y qué? Y bueno, y ahí está la rehabilitación, y la rehabilitación implica, por ejemplo, que tú tenés que separar los criminales peligrosos de los otros. ¿Y le cuesta al frente la palabra reprimir, como señala Delgado? Yo lo dije el otro día, hay que reprimir el delito, no tengo duda, el ejercicio activo de la autoridad, no tengo duda. Bien. Si yo tengo que el 80% de la gente que va a las cárceles del Uruguay son jóvenes, son pobres mayoritariamente y con problemas de adicción, seguro, ahí yo tendría que empezar a tocar algunas otras cosas para ver cómo hago que la rehabilitación funcione. Y hay casos, yo en este periodo de gobierno, que no me parece mal, al revés. Gente que es primaria con problemas de adicción y en vez de mandarlos a la cárcel, los jueces los mandan a un centro de rehabilitación para adictos. Entonces que voy a señalarlo con el dedo a Martinelli y miren lo que están haciendo, en vez de mandarlo a la cárcel, lo manda... Está claro. Te cambio de tema, Yamandú. En el debate del domingo 17 afirmaste por primera vez que un gobierno contigo al frente no aumentaría los impuestos. Y fue llamativo por tres cosas. Primero, porque antes de eso nunca lo habías asegurado tan claramente. Segundo, porque el propio Gabriel Odone, eventual ministro de Economía, si tú accedes a la presidencia, ha dicho que es irresponsable afirmar que se va a poder bajar los impuestos porque hay cuestiones que no se pueden controlar. Y tercero, porque las bases programáticas del Frente dan a entender que sí se aumentarían. Y podemos ver en LED algo que está, creo que en la página 29 de las bases programáticas. Decía Delgado en el debate, habla de subir impuestos, habla de patrimonio, habla de renta. Ahí lo vamos a ver en LED. ¿Por qué? Ahí lo tenemos, ¿no? Avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, al gran capital y al patrimonio con el criterio de progresividad. Primero quiero que me expliques si esto se contradice con tu afirmación de que no se van a bajar los impuestos. Y la segunda pregunta añadida es ¿por qué, digamos, sobre la hora, a una semana de las elecciones, podés ahora sí afirmar que no vas a aumentar los impuestos? Cada vez que me preguntaron a lo largo de toda la campaña electoral si voy a aumentar impuestos, siempre dije que no. Hay archivos, anduve por todo el país, cada vez, ¿va a aumentar el impuesto? No. Ahora bien, yo entiendo a los profesionales. Si pasan cosas, y yo qué sé, de verdad, y un profesional tiene que decirte eso. Yo no quiero caer en lo que cayó el presidente actual o el gobierno actual, que dijo que no iba a subir los impuestos y después no subió el IVA. Lo que no puede hacer es mentir. Entonces, el gobierno dice que no es un aumento de impuestos. Mintió. Dijo que no, si a mí me descuentan 4% de IVA y después me descuentan 2%, no precisa ir a la Facultad de Ciencias Económicas. Me aumentaron los impuestos. A ver, así como dijo, no vamos a subir la edad para jubilarse y después la aumentó. Digo, no podemos hacer promesas para que todo quede fácil. En el actual plan que está en el programa o las medidas que nosotros planteamos, ahí no está previsto aumentar impuestos. Lo único que dijimos. ¿Y eso?
Ya llego. Lo único que dijimos en su momento fue: hay que revisar cómo nos va a influir el impuesto mínimo mundial global que nos puede perjudicar en el tema de exoneraciones. Ahí hay que revisar cómo podemos hacer para hacer mejor las cosas. En todos los programas del Frente Amplio siempre aparece la necesidad y la idea que pague más el que tiene más. Siempre. De esta forma o de otra. Progresividad habría que ver. En el G20 se habló de cómo se planteó, y ahí algunos se enojaron, de cómo gravar a nivel mundial a los multirricos, a los ultra ricos. Es un tema que está en la discusión mundial. Si estamos siendo justos a la hora de distribuir las cargas o a la hora de distribuir los... Entonces, es vocación del Frente Amplio siempre plantear eso. Pero de verdad, en las actuales condiciones, como está... Porque además, si hay un partido que en este país llevó adelante una reforma tributaria, fue el Frente Amplio. En el año 2007, o sea, cuando hubo que hacerlo, se hizo. El IRP pasó a ser IRPF, se simplificó el sistema. La carga tributaria en Uruguay sigue siendo la misma de hace 40 años para acá, más o menos la misma, 27, 28. No somos el país que más impuesto cobra tampoco, somos mitad tabla. Es siempre así. E incluso, en este periodo de gobierno, la imposición subió un 1%. Entonces, uno tiene que ser responsable. Yo vengo diciendo, no es necesario aumentar impuestos. Yo digo que los profesionales tienen que prepararse y estar atentos, y que la vocación del Frente siempre ha sido que pague más el que tiene más. Ahora, con las herramientas que hoy tenemos, yo creo que da como para seguir y crecer. Vamos a una pausa, ya venimos, estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi.